Jesús estaba ligado al cielo y los fariseos estaban ligados al infierno. A pesar de toda su doctrina correcta, no había fuego en la vida de ellos. Era una religión muerta de la cabeza. Les digo esto, de lo que más tienen que cuidarse, más que de la doctrina falsa, es tener la doctrina correcta sin ninguna pasión ni devoción por Cristo. Ese es el camino seguro a Babilonia. Hay iglesias donde contratan a músicos inconversos para que toquen la música que glorifica a Cristo Jesús. Eso está sucediendo. Dicen que la música tiene que ser buena. Ustedes se imaginan a Jesús diciéndole a Pedro que contrate a un buen músico porque nos reuniremos mañana. Y Pedro dice, bueno, el único que pude encontrar es un ateo. Y Jesús le dijera, ok, contrátalo. ¿Pueden imaginarse cómo Jesús permitiría eso? ¿Se dan cuenta cuán lejos el cristianismo ha apartado la fe de Jesús y los apóstoles? La diferencia entre el verdadero cristianismo y el falso, entre Jerusalén y Babilonia, no es la doctrina. La doctrina puede ser exactamente la misma y ser la correcta, pero es el fuego la diferencia, el fuego del poder y la pureza del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual es posible que personas con el espíritu de Babilonia estén en cualquier iglesia de cualquier denominación. No es solo en una iglesia en particular. La pregunta no es si tu doctrina es la correcta. La pregunta no es si es que tú evitas lo malo. Porque la Biblia dice que Adán obtuvo el conocimiento del bien y del mal, y él comenzó a saber lo que era del bien y del mal. Y esa es la razón por la que tenemos muchos seres humanos decentes en el mundo. No hacen ninguna maldad. Hay muchos ateos que nunca cometieron adulterio en toda su vida y no han matado a nadie. Y hay supuestos cristianos que cometen adulterio. Esos ateos son mejores. El conocimiento del bien y del mal no solo está restringido a los cristianos. El conocimiento del bien y del mal, todos los hijos de Adán lo tienen. Ellos saben que algo está mal. Es el fuego del Espíritu Santo lo que hace la diferencia. Esa es la razón por la que antes de que viniera el fuego del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, nadie podía ser espiritual. No podías construir la verdadera Jerusalén espiritual antes del día de Pentecostés. Se necesita el fuego del Espíritu Santo. Y aún hoy en día todavía hay mucha gente que está tratando de construir una iglesia sin el poder del Espíritu Santo. Hay muchas personas sentadas en las iglesias que están completamente satisfechas. Porque sus vidas están bien, ellos saben el bien y el mal y evitan hacer el mal. Tienen un buen testimonio en la iglesia. Lo único que les falta en sus vidas es el fuego. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que puedes ser una buena persona y aún así no tener el fuego de Dios? Eso es muy importante, el ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Recuerdo cuando yo no descansaba buscándolo, hasta que estaba completamente seguro que Dios me había llenado. De hecho, yo me desmotivaba, porque parecía que no obtenía respuesta y estaba desesperado. Esto es lo que construye Jerusalén, el fuego de Dios. En el Antiguo Testamento leemos de muchos contrastes como estos. Cuando lees de Saúl y David, ellos eran dos reyes, pero estos dos reyes también eran parte de estas dos corrientes que comenzaron con Caín y Abel y terminan en Babilonia y Jerusalén. Caín y Abel son dos corrientes que terminan en Babilonia y Jerusalén. Así que si entiendes esto, entenderás cómo es que terminan en Babilonia y Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba mal con Saúl? No era su doctrina. Él era un buen judío e israelita. Pero ¿qué caracterizaba a Saúl? No sé si se han dado cuenta de esto.
En 1 Samuel capítulo 10, nosotros leemos del tiempo cuando Saúl fue hecho rey. Él era un hombre muy humilde. Pero dice que cuando lo iban a nombrar rey, él se escondió. En el versículo 21 dice que cuando escogieron a Saúl, lo buscaron, pero no lo pudieron encontrar. Le habían dicho a Saúl que él iba a ser rey, pero él se escondió. ¿Pueden imaginarse a un hombre que comenzó tan humilde? Y luego lo encontraron porque el Señor reveló dónde estaba. En el versículo 23 dice que cuando se paró entre las personas, él era el más alto que todos los hombres de su hombro para arriba. Así que tenía unos 1000 israelitas parados ahí y se miraba a un hombre que su cabeza estaba sobre toda esa gente. Era mucho más alto que todos los demás. Tal vez medía unos 7 pies de alto, más de 2 metros. Pero lo que lo distinguía a Saúl era su cabeza. Pero lo que distingue a David era, en Hechos capítulo 13, habla acerca de David. Leemos que dice que en David Dios halló un hombre conforme a su propio corazón. Un hombre que cumpliría todo el propósito de Dios. Y seguimos leyendo en el capítulo 13, 36, dice que David sirvió a la voluntad de Dios en su generación. En el versículo 22, David, un hombre conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. Así que lo que distinguía a David era su corazón. Lo que distinguía a Saúl era la cabeza. Babilonia es un cristianismo de la cabeza. Jerusalén es un cristianismo del corazón. La cabeza es conocimiento, información, correcta doctrina y otras cosas. El corazón es la devoción, el amor y el fervor en el espíritu. Esa es la diferencia entre Jerusalén y Babilonia. Esa es la razón posible por la que toda iglesia que encuentra personas que entienden todo, hablan el lenguaje correcto y están tan perfectos en su conocimiento de la palabra de Dios, pero no hay una pasión en sus vidas, no tienen pasión en su devoción a Cristo. No hay pasión en su deseo de servir al Señor. Todo es acerca de la correcta doctrina y llegar a todas las reuniones. Están tan muertos como un cadáver, pero tienen todo correcto. Es como un cadáver con todos sus 10 dedos, todos sus ojos, y hay mucha gente así. Esa es Babilonia. Pero no hay fuego. Así que vemos estas dos corrientes en el tiempo de Jesús, vemos las dos corrientes aún corriendo, y eran los fariseos y Jesús. ¿Recuerdan cómo comenzamos? Con el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Luego vimos sobre Caín y Abel. Lo vimos también con Saúl y David. Y en el tiempo de Jesús son las mismas corrientes, los fariseos y Jesús. ¿Qué era lo que distinguía a Jesús de los fariseos? Los fariseos sabían las Escrituras, Jesús también. Los fariseos oraban, Jesús oraba. Los fariseos ayunaban y Jesús también. Los fariseos hacían prosélitos y Jesús evangelizaba. Los fariseos iban a la sinagoga y Jesús iba a la sinagoga. Pero había una diferencia fundamental. Jesús estaba ligado al cielo. Y los fariseos estaban ligados al infierno. A pesar de toda su doctrina correcta, no había fuego en la vida de ellos. Era una religión muerta de la cabeza. Les digo esto, de lo que más tienen que cuidarse, más que de la doctrina falsa, es tener la doctrina correcta sin ninguna pasión ni devoción por Cristo. Ese es el camino seguro a Babilonia.
La otra cosa en Babilonia es la música. Versículo 22, y voz de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompetistas. La música es un gran regalo de Dios. La música es algo muy bueno que el diablo no lo pudo haber inventado. Eso es seguro. Dios la inventó. Pero es como decir, ¿quién hizo al átomo? ¿El diablo hizo el átomo o lo hizo Dios? ¿Tú qué crees? No hay duda al respecto. Dios lo hizo. Pero ¿quién transformó al átomo en bomba? Con algo que Dios creó. ¿Qué hay acerca de todas esas drogas como la marihuana y la cocaína? ¿Acaso el diablo creó estas cosas? Muchas cosas en la tierra que Dios creó para un propósito y el hombre ha usado y ha abusado. Así que la música, las primeras personas que leemos que tenían música, el diablo tenía música en Ezequiel 28. Si quieres, lee. Tú has leído acerca de los hijos de Caín que practicaban música jubal y todo eso, y leemos aquí también acerca de la música. Hay música en el templo, pero es muy interesante en los Salmos, tú lees mucho acerca de los instrumentos. Pero ¿por qué en el Nuevo Testamento tú no lees en ninguna de las epístolas acerca de los instrumentos? No es que están mal, es solo que no eran importantes. Pero lo que no era importante se ha convertido en una fuerza grande en el cristianismo de hoy y está liderando al cristianismo hacia Babilonia, el dinero y la música. Ustedes ven la conexión aquí en Babilonia. Todo está en Apocalipsis 18. Y la política, cuando haces que los grandes políticos vengan y prediquen en los púlpitos, solo piden y piden dinero. Oh, mejoremos la música. No importa si la gente no es piadosa. Hay iglesias donde contratan a músicos inconversos para que toquen la música que glorifica a Cristo Jesús. Eso está sucediendo. Dicen que la música tiene que ser buena. Ustedes se imaginan a Jesús diciéndole a Pedro que contrate a un buen músico porque nos reuniremos mañana. Y Pedro dice, bueno, el único que pude encontrar es un ateo. Y Jesús le dijera, ok, contrátalo. ¿Pueden imaginarse cómo Jesús permitiría eso? ¿Se dan cuenta cuán lejos el cristianismo ha apartado la fe de Jesús y los apóstoles? Y un día Babilonia caerá y se romperá. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Dónde es la primera vez que la palabra aleluya aparece en el Nuevo Testamento? La decimos tan a menudo, aleluya, 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 pero la pregunta es, ¿dónde aparece por primera vez? ¿Y en conexión con qué? Les diré. Aleluya. En Apocalipsis 19, versículos 2 al 4. Aleluya. Babilonia, has caído. Y la segunda vez en el versículo 3 dice, aleluya, y su humo subió para siempre jamás. ¿Esa es la razón por la que tú dices aleluya? ¿Porque Babilonia ha caído o porque quieres que Babilonia sea destruida? Esa es la razón por la que dice aleluya en el cielo. Yo vi una gran multitud diciendo aleluya en el capítulo 19, versículo 2. Aleluya, porque Él ha juzgado a la ramera, la que ha corrompido al cristianismo con su inmoralidad. Y la segunda vez, aleluya, de nuevo. ¿Pero por qué cosa? Por lo mismo, la segunda vez, en el versículo 4, los 24 ancianos dicen amén, aleluya, porque Babilonia ha sido destruida. Les digo que tenemos que leer la Biblia frescamente, ya que tenemos toda clase de conceptos erróneos en nuestra mente. El cielo se regocija cuando Babilonia es destruida. Este sistema corrupto que guía a los creyentes a volverse mundanos y el honor de este mundo persiguiendo el dinero y posiciones y poder y gloria y todas las cosas mundanas, también te puede venir a ti. Me temo mucho por las generaciones de jóvenes creciendo en estas nuevas iglesias, que el espíritu de Babilonia los atrape y pierdan la gracia. La gracia es el poder en el reino de Dios. El dinero lo es en la tierra. Queridos hermanos y hermanas, escuchen el llamado de Dios. Apocalipsis 18, versículo 4. Salgan de ella. ¿Quiénes? Mi pueblo. Ustedes son mi pueblo, dice Dios. Yo no niego eso, pero deben salir de este sistema.
You need to get out of a Tienen que salir de ese cristianismo que no te guía a la santidad, que no te guía a la devoción a Cristo, que no te reta en cada reunión a que te consagres a Cristo. Tienes que salir de ese cristianismo corrupto que te hace pensar que lo más importante es la buena música, buen coro, buenas canciones y mucho dinero, good jobs and y buenos edificios y buenos trabajos. devotion to Christ. Yo temo que el diablo los engañe en su relación con Cristo. Tomemos esa advertencia. Bajemos nuestros rostros para orar.